Bienvenidas y bienvenidos a la sexta entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafrán nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidas también a las que estáis en el directo. Hoy nos acompañan en el estudio improvisado, ¿no? Desde luego hoy hemos querido abrir un poco nuestra forma de grabar los programas y nos están pudiendo seguir en directo a través de nuestro Instagram. Con público. Y bueno, hoy ya para entrar en contenido, hoy tratamos la crisis política de Adelante Andalucía mediante un recorrido a todas las causas que han provocado la ruptura de esta confluencia. Además añadiremos una novedad más, sí, una más, a las 8 puntas, puesto que a partir de ahora subiremos nuestra entrevista política a nuestro canal de forma íntegra. Ya sabéis que queremos aligerar un poquito los programas y eso nos obliga a solo utilizar pequeñas partes de las mismas. Hoy entrevistamos a José Ignacio García, que es portavoz de Adelante. Y no solo eso, también abordaremos la injerencia en los medios de comunicación públicos de aquí, de Andalucía. En este caso, con la destitución de Juan Tomás Luengo como director de Torremolinos Televisión. Por supuesto, no dejamos atrás la biblioteca de las 8 puntas con María Toledo. Tengo constancia de varios seguidores y varias seguidoras que han aflorado. Y bueno, la nueva sesión, el Jardín de las Hespérides con Jesús Pérez. Así como con nuestra pausa cultural con Sergio Padilla, con la que os dejamos ahora mismo. Pero antes os dejamos nuestras redes sociales, como siempre, @las 8 puntas en Instagram, Twitter y Facebook. Y también os recordamos que subimos nuestros podcasts a nuestros canales de YouTube, de Spotify, de iVoox. Y como novedad también ya le damos promoción aquí de Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. Así que suscribiros donde más os guste, donde queráis, para no perderos nada. Ahora sí, comenzamos con nuestra pausa cultural. Soy andaluz, miradme por la frente este juego de luna con arena, la carne que condeno y me condena este perfil de paz inexistente. Andaluz, de la hiel hasta la mente, andaluz, el aljibe de mi pena, llevo un grito rotundo en cada vena que el corazón detiene dulcemente. Detenido en mi tierra combinada, es tanto lo que siento detenido, amando de la noche a la alborada, y todo lo delato con mi juego, lo deseado, lo oculto, lo vivido, y este canto en el pulso como fuego. Poema de Manuel Ríos Ruiz, flamencólogo y periodista. Este poeta andaluz, junto con otros escritores de Jerez, formaron el grupo Atalaya en el Centro Cultural Jerezano, y entre sus actividades destaca la creación en 1958 de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. La crisis política de Adelante y la injerencia en medios públicos. La semana pasada recibíamos la noticia de que el director de Torremolinos Televisión, Juan Tomás Luengo, fue despedido el lunes de la cadena pública en la que trabajaba. Para situarnos un poco en contexto, hay que recordar que Luengo accedió a este cargo a través de concurso público en el año 2016. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, Juan Tomás Luengo es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, donde también ejerce como profesor del grado de periodismo. Entre otras experiencias profesionales ha sido director de la cadena SER en Zaragoza, de COPE en Vitoria y de Onda Cero en Pamplona. Pues amplia trayectoria en las 8 puntas. La hemos entrevistado para que nos cuente más a fondo cuáles son sus impresiones acerca de lo que ha ocurrido. La verdad es que un poco afectado, por supuesto, también, y ya no solamente por mí, sino también por ver que la continuidad de ese proyecto televisivo de medio público en Málaga, como es la televisión de Torremolinos, pues yo creo que está
creo que está en peligro y que este paso que ha dado el Ayuntamiento es muy peligroso y que era un precedente, yo creo, a nivel político y de los medios de comunicación, de titularidad pública, que es muy peligroso. Juan Tomás Luengo también relata cuáles son de momento las intenciones del ayuntamiento para ocupar el cargo que él mismo dejó. Bueno, sí, le despidieron. Que no hay nadie, ni tienen intención de poner a nadie, lo quieren llevar directamente desde el ayuntamiento, desde el gabinete de prensa del ayuntamiento. Una de las cuestiones claves en este asunto es el proceso de privatización que sufre la cadena municipal y quizá ahí se pueda encontrar una de las razones por las que el antiguo director de Torremolinos Televisión perdió, y digo esto entre comillas, la confianza del gobierno municipal. En varios medios de comunicación se publicó y yo creo que, y me ha llegado noticias de eso, de que eso fue quizá lo que más le molestó al equipo de gobierno, que yo manifestara estar en contra de la privatización de un medio público como la televisión. Entre otras cosas, me manifesté que era peligroso, incluso que para los trabajadores iba a ser también un paso atrás, porque posiblemente iba a haber despido. Entidades como la Asociación de la Prensa Malagueña han emitido un comunicado en contra de lo ocurrido y ya desde el pasado septiembre mostró su preocupación por la situación laboral de los 22 trabajadores y trabajadoras de Torremolinos Televisión, que podría acarrear la privatización de la cadena. El caso de Luengo es sin duda uno de estos ejemplos. Pues sí, nosotros tuvimos noticia el pasado mes de septiembre de que el Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos aprobaba un procedimiento de apertura de entrada de capital privado a la gestión de la televisión municipal. Entonces, son modelos de gestión distintos. Evidentemente, la asociación debe ser respetuosa con todo esto. Lo que pasa es que sí nos preocupa. Nosotros entendemos que las televisiones municipales, por definición, deben ser están llamadas a tener un servicio público y además, según la ley, también tienen una vocación o una obligación de contribuir a la formación de identidad local y de vertebración territorial. Y entendemos que esto se hace siempre mejor desde la gestión pública que desde la gestión privada. Fuentes del Ayuntamiento de Torremolinos han confirmado a las 8 puntas que el despido se debe a una pérdida de confianza por parte del alcalde y del Ayuntamiento en Juan Tomás Luengo. Y ante la pregunta de si se preservan los intereses informativos de la ciudadanía y el derecho de un trabajador que accedió por concurso público a su puesto, nos respondieron que no han infringido ninguna ley y que esta situación se da habitualmente en otros municipios, como si esto le restase importancia, pero que el despido de Luengo ha tenido especial recorrido al tratarse de un acontecimiento local del que se han hecho eco numerosos medios. Pero recapitulemos, porque se trata de un asunto más complejo de lo que parece. ¿Se puede despedir al director de una televisión pública que accedió a su puesto de trabajo por concurso público? ¿Y se puede privatizar una cadena municipal? Para lo primero, lamentablemente no somos nosotras quienes tenemos que dar respuesta a ello, sino que esto, como ya nos ha comentado Luengo, está a disposición de los tribunales a la espera de una respuesta. Pero en cuanto a lo segundo, tenemos que echar la vista atrás y ver que las privatizaciones de un medio de comunicación municipal eran completas y absolutamente ilegales hace unos meses. Veamos qué ha cambiado desde entonces. En plena pandemia, la Junta aprobó la propuesta vía de urgencia por la Comisión Permanente del Parlamento, un decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Esto tan complicado que es más o menos. Esto supone una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018, que por cierto fue aprobada de forma unánime por todos los grupos políticos que había en la Cámara en ese entonces, y que elimina la restricción de que las entidades privadas no puedan participar en la gestión de los servicios públicos de comunicación local. El Colegio y el Sindicato de Periodistas de Andalucía o la Asociación de Emisoras Municipales Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía han sido algunas de las entidades que se han manifestado en contra de este decreto. Manuel Chaparro, desde la Plataforma de Defensa de la Comunicación y Defensa del Periodismo en Andalucía, nos explica qué están intentando hacer para enfrentar esta modificación de la ley. Que se ha intentado en primer lugar ha sido negociar con la Junta de Andalucía opciones diferentes, llegar a un consenso para evitar que el daño fuera el menor posible, ¿no? Porque se lesionan daños directamente de los medios públicos, del trabajo de los profesionales, y entendemos que el territorio andaluz no debe de admitir más privatización de frecuencias
para que estas frecuencias que hoy son públicas caigan en manos de las cadenas. No ha habido mucho éxito en estas negociaciones, más bien ha habido mucho silencio por parte del gobierno, y a partir de ahí pues hemos planteado vías alternativas, como pedir el amparo al defensor del pueblo del Estado, que ha dado motivos y razones de apoyo, pero que ha desestimado el recurso porque considera que los senadores socialistas que han promovido un recurso directamente al Constitucional podrían encontrar las satisfacciones que les estábamos pidiendo. Una de las autoridades que se presupone debe velar por los intereses informativos de la ciudadanía en esta materia es el Consejo Audiovisual de Andalucía, que no se pronunció al respecto en torno a esta cuestión y que además tampoco ha estado exento de polémica en las últimas semanas. Y es que este organismo ha dejado de elaborar su principal herramienta para medir el pluralismo político de las emisoras públicas, incluidas las municipales y Canal Sur. Informe que, por cierto, lleva 2 años situando a Torremolinos Televisión como la segunda cadena local de la comunidad autónoma de las 19 analizadas con los mejores indicadores de pluralismo político, cuando hasta el año 2017, antes de que Luengo entrase en la dirección, pues la verdad hay que ser sincero, era de las peores. Sinceros y objetivos, sí. También traemos al programa a Joaquín Durán. Joaquín Durán fue uno de los 4 votos particulares como miembro a propuesta del Partido Socialista en el Consejo Audiovisual de Andalucía, que se postuló en contra de eliminar este medidor. Joaquín nos explica qué es este informe y qué ha ocurrido exactamente. La ley audiovisual de Andalucía, como la ley de creación del Consejo Audiovisual, mandatan a que, digamos, cuide de que exista pluralismo en las televisiones andaluzas. ¿Qué significa que exista pluralismo? Significa que no solo los gobiernos tengan presencia en los programas informativos o no informativos de las cadenas, sino que también la tengan la oposición. Es decir, que las distintas alternativas políticas puedan expresar su manera de ver las cosas, sus opiniones en las cadenas de televisión. Un prestador es plural cuando al gobierno de su localidad o de su comunidad o de su provincia, cuando al gobierno no le da más del 60% del tiempo de voz en los informativos, no más del 60%. Y a la oposición no le da menos del 40%, ¿vale? Y con estos parámetros, pues el Consejo dice, este señor cumple y este señor no cumple. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que mediante una decisión de la mayoría, estos parámetros se han quitado. Recordemos que Durán fue además director general de la Radiotelevisión Andaluza desde 2013 hasta julio de 2019. Él mismo reconoce que el Consejo Audiovisual debió pronunciarse cuando la Junta cambió por decreto que fuese ilegal privatizar una cadena municipal. La iniciativa legislativa del Gobierno y la capacidad legislativa del Parlamento. No es que el Consejo tenga que hacer o deshacer el decreto, pero sí el Consejo debe de pronunciarse porque está capacitado legalmente para ello ante cualquier modificación de las leyes audiovisuales de nuestra tierra. En su opinión, la tendencia que está tomando el Consejo por una ajustada mayoría va contra las directrices de la propia Unión Europea en materia audiovisual. Está pendiente la transposición de una directiva de la Unión Europea que no solo invita a los países a que todos tengan un Consejo Audiovisual, sino que además les dice muy claramente que tienen que ser consejos audiovisuales absolutamente independientes de la política, del gobierno, de la oposición y de los parlamentos. Bien, pues España es el único país occidental que no tiene un consejo audiovisual. Hay 2 consejos audiovisuales, digamos, de comunidades autónomas, autonómicos, el de Andalucía y el de Cataluña. El resto en España no existe. Bueno, continuamos con nuestro reportaje de actualidad con el segundo tema de esta semana, y es la crisis política que está sufriendo Adelante Andalucía. Pues sí, porque durante estas últimas semanas estamos asistiendo a una gran tensión, yo diría que incluso un espectáculo algo bochornoso entre las diferentes partes de esta coalición, así que si os parece vamos a empezar por el principio. Así es, y es que Adelante Andalucía se creó en 2018 entre Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y ECUO. Se creó con la intención de crear una coalición para las siguientes elecciones andaluzas, y así fue.
Y aunque es cierto que finalmente Equo se echó atrás y no participó en estas elecciones, la confluencia sí continuó y sí siguió adelante. Pero el origen de la grande desavenencia estaba por venir. Podemos Andalucía estaba entonces liderado por Teresa Rodríguez, quien quería una mayor independencia y una organización más andaluza, algo a lo que no estaba dispuesta la dirección nacional de Podemos, quien ya puso problema a la formalización de la marca Adelante Andalucía en lugar de la de Unidas Podemos, como así nos lo cuenta José Ignacio García, coportavoz de Adelante Andalucía, que nos ha ofrecido una entrevista para esta semana. Si nosotros creamos Adelante Andalucía a pesar del criterio de Podemos. Es decir, yo recuerdo a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique, cómo se opusieron a la creación de Adelante Andalucía. Ellos apostaban por un modelo tipo Unidas Podemos, ¿no? Que era pues una Unidas Podemos más. Nosotros creíamos que el proceso era completamente diferente. Y así fue. De hecho, Izquierda Unida estaba en estas tesis. Estuvo en estas tesis en todo momento. De hecho, hablábamos de tener voz en Madrid, de tener grupo propio, de que Adelante Andalucía estuviera en Madrid representando a los intereses de los andaluces y andaluzas, y por eso se incorporan las organizaciones andalucistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y mucha gente que son de otras organizaciones o que no son de ninguna organización y que se incorporan. Y antes de seguir, os queríamos contar que para este reportaje hemos querido entrevistar a algún portavoz de las dos partes implicadas. Sin embargo, ya fecha de esta grabación, el domingo por la tarde, solo hemos tenido respuesta del grupo de diputados afín a Teresa Rodríguez, por lo que hemos hablado con José Ignacio García, como había escuchado ya, que es coportavoz de Adelante. Desde aquí volvemos a lanzar la invitación a Izquierda Unida o a Podemos, por si quieren participar en las 8 puntas en el siguiente programa que tratemos sobre este tema. A pesar de ello, nosotros vamos a dar voz a las dos versiones, no dudéis de ello, ya que nuestra máxima siempre es la pluralidad. A nosotros el Consejo Audiovisual tampoco nos va a hacer informe de pluralismo, Fran. Y bueno, antes de seguir y después de este inciso, como novedad, a partir de ahora nuestras entrevistas políticas las tendréis de forma íntegra en vídeo en nuestro canal de YouTube, así que os animamos a que veáis la entrevista completa y también la última, la de Javier Pareja, que vino como invitado en el programa de Sanidad. Pero bueno, sigamos con el tema que nos atañe, y es que el primer choque vino en el año pasado cuando se preparaban las elecciones generales de noviembre, cuando Izquierda Unida rechazó la propuesta de Adelante de presentarse a las elecciones generales como marca propia. Finalmente concurrieron con Unidas Podemos, algo que generó bastante malestar, puesto que los dos partidos andalucistas que conforman Adelante no hicieron campaña finalmente por Unidas Podemos al entender que se quedaron un poco fuera, ¿no? La separación de la propia confluencia de Adelante llegó como tal este febrero, cuando Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez pactaron la salida de ella, de Podemos, por estas diferencias, por las diferencias que estamos comentando. Entonces fue cuando se desligó Anticapitalistas de Podemos en Andalucía y se formalizó como partido y entró como quinto partido de esta coalición en Adelante, algo que generó bastante malestar porque Izquierda Unida estaba en contra. Pero todavía estaba por llegar el plato fuerte. Izquierda Unida acusa a Teresa y a 7 de sus 10 diputados afines de tráfuga porque los acusan de haber usurpado la marca de Adelante, al no dar de baja el partido instrumental que crearon el año pasado para que no les quitaran la marca a otro partido, en clara alusión a Íñigo Errejón. Igualmente os dejamos las declaraciones de Inma Nieto que hizo en el Parlamento. Ha habido la creación de un partido instrumental con una intención de preservar el nombre en un ciclo electoral que se había enrarecido mucho y para proteger ese nombre de una posible usurpación por parte de terceros actores. Terminado el ciclo electoral, disipada esa supuesta amenaza que no se concretó en nada, las peticiones a retirar ese partido instrumental cuyo único objetivo obedecía a lo que yo les acabo de decir, no han sido atendidas. Esta misma diputada presentó hace unas semanas en el Parlamento un escrito en el que pedían que se expulsaran de Adelante a los diputados anteriormente citados por tráfuga, al considerar Podemos e Izquierda Unida que ya no pertenecían a ningún partido de los que formaban parte de la coalición electoral. Se argumentan en que Anticapitalistas, como partido como tal, se unió a Adelante hace unos meses, por lo que no formaban parte de la coalición electoral original. Escuchamos ahora las declaraciones que dio Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, al programa Despierta Andalucía de Canal Sur hace una semana. Yo creo que Adelante Andalucía estaba secuestrada por unos diputados que se habían salido de su formación política y habían formado un partido político nuevo. Esa situación se ha resuelto
estos diputados pasan a ser no adscritos, evidentemente podrán llevar todas las iniciativas, discursos y mensajes que quieran, pero evidentemente ya es fuera de Adelante Andalucía. En esta guerra de acusaciones en las que han llegado a cruzarse duras declaraciones en periódicos y redes sociales, Izquierda Unida acusa al grupo de Teresa de apropiarse de las redes sociales de la coalición y de no pagarle la cuota de las asignaciones económicas que le corresponden. La otra parte se defiende mostrando el pago de estas asignaciones y afirmando que Izquierda Unida tiene el control del Facebook de la coalición, que si no lo utiliza es porque no quiere, como así nos contó José Ignacio García, el entrevistado de esta semana. Sin embargo, la mayor polémica vino entre Teresa y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es de Podemos, puesto que la líder andaluza afirmó que se habían aprovechado de su baja maternal para sacarla del grupo parlamentario. Como todos sabemos, esta expulsión por tránsfuga se sucedió mientras efectivamente Teresa estaba de baja por maternidad. Y bueno, para ir terminando, el grupo de Teresa cree que el motivo real de todo esto es que Podemos e Izquierda Unida no quieren que haya una marca andaluza en el Congreso de los Diputados, una de sus mayores reivindicaciones políticas. Así nos lo cuenta José Ignacio. Siempre hemos dicho que Adelante Andalucía tenía que tener voz en Madrid y que Adelante Andalucía tenía que ser un sujeto político propio. Eso lo ha dicho Teresa durante años, que teníamos que tener un sujeto político propio, que Adelante Andalucía tenía que tener voz en Madrid, el grupo propio, etcétera. Cuando llegó las elecciones generales lo propusimos. Izquierda Unida se negó y nosotros cedimos. No se presentó Adelante Andalucía. Incluso en aquel momento hicimos campaña por Unidas Podemos. No había más remedio. Hicimos campaña. Ahora bien, justo después, pues entendemos que se dieron ya unos pasos que traicionaban el espíritu fundacional de incluso el propio Podemos como alternativa, y entonces nosotros decidimos pues separar nuestros caminos. Lo cierto es que esta separación ha roto el espacio político a la izquierda del PSOE en Andalucía y al mismo modo se ha dividido entre los andalucistas y los más federalistas. Esta división puede acarrearles problemas con su electorado, quien no entienda algunas de estas polémicas por lo superfluas que realmente han sido. Contamos ahora con la opinión de Antonio Llama, un oyente de Priego de Córdoba. Soy Antonio Llama y hablo desde Las Lagunillas, en Priego de Córdoba. Espero que algún día alguien rinda cuentas ante todas esas personas que un día dimos la confianza a Podemos. No me parece lógico que un partido supuestamente de izquierda ataque precisamente a la izquierda, a Adelante Andalucía. Un partido que nació para y por el bien de Andalucía y de los andaluces. Desde mi punto de vista, Pablo Iglesias lleva ya demasiado tiempo equivocándose, tanto que cada día está más solo, y ahora se ve que se aferra al PSOE. En fin, lamentable. La ruptura de la coalición no se ha consumado porque el escrito que presentó Izquierda Unida y que expulsó por unos días a estos 8 diputados fue recurrido y al final volvieron al grupo parlamentario de forma provisional. Y es que esta semana en la mesa del Parlamento tomará la decisión final de este tema y ya anticipamos que traerá bastante polémica porque recogerá las demandas de solo una parte. Para terminar, os recuerdo de nuevo que tenéis de forma íntegra la entrevista a José Ignacio en nuestro canal de YouTube y que animamos a Izquierda Unida y a Podemos a que acepten nuestra invitación para entrevistarlos en la siguiente entrega que dedicamos a este conflicto. Pues hasta aquí la actualidad de nuestro sexto programa. No sé qué os habrá parecido los temas que hemos escogido, pero queríamos un poco reflejar la actualidad y ponerle un poquito el contexto, ¿no, Ana? Pues sí, además este programa ha sido especialmente denso en cuanto a fuentes tratamos, que normalmente siempre intentamos pues ese pluralismo y siempre trabajamos muchísimo los programas, pero este va aquí a tope. Y bueno, ahora continuamos con el programa, esto no acaba y os dejamos con la sección de la biblioteca de las 8 puntas con María Toledo. Bienvenidos un día más a esta sección literaria andaluza. Hoy os traigo algo completamente opuesto a las cartas marruecas de la semana pasada. Os traigo poesía, una poesía actual, contemporánea, de la mano de Elena Medel, poeta cordobesa de 35 años que con solo 16 ya había publicado su primer poemario titulado Mi primer bikini. Desde entonces he escrito muchísimos más y precisamente me he enterado buscando información para este podcast que hace poquito salió su última obra, Las Maravillas.
No sé si debería decir esto, pero siempre había pensado que la poesía actual, sobre todo la hispánica, estaba sufriendo momentos oscuros en los que era muy difícil encontrar algo bueno. Descubrir a Elena Medel para mí ha sido como un soplo de aire fresco, leer algo que sí merece la pena. Sus poemas pueden ser irracionalistas, confusos, ingenuos o oscuros, pero a pesar de todo siempre imperan en ellos escenas cotidianas llenas de una imaginería surrealista. No puedo despedirme sin recitar uno de esos poemas. He elegido Pez porque aún recuerdo con claridad que la primera vez que lo leí casi me hizo llorar. Es una poesía dedicada a su abuela, sincera, directa y lógica, que nos habla de cómo la muerte, en este caso la de un ser querido, no extingue la vida, sino que modifica, cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la persona fallecida. Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno, con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras, ella me hablaba. Yo aún era pequeña, había vuelto del colegio, preguntaba qué había de almorzar, relamía mis gracias y decía: peces como los del verano. Por entonces hacía frío y al terminar de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos. Y en verano me enfadaba al verla caminar, orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una ola, o que se resfriase, o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver, me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme las arenas de los pies, a buscar mi cera en la bolsa, a despegarme la sal y las legañas. El invierno es, ahora, amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarme tranquila, repitiendo tu historia, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no estás, las dos ya no vivimos, y el frío me agarra por la espalda y me golpea, recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo. Y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. No nos quedamos aquí, esta semana estamos de nuevo de estreno con la sesión El Jardín de las Hespérides. Es una sesión que nos trae un nuevo colaborador, Jesús Pérez, viene de Córdoba. Y bueno, yo he de reconocer que no sabía lo que era el Jardín de las Hespérides. Concretamente esa palabra no me sonaba mucho y le he tenido que preguntar: oye Pérez, ¿qué significa esta palabra? Y me ha dicho que era como eso, precisamente un jardín que había en la mitología griega, del que se habla mucho, y en el que se encontraban las ninfas. Y aquí era un poco pues establecer esa comparación entre que nosotros somos las ninfas y el jardín es la lengua. Entonces pues tenemos que cuidarlo y estar como ahí siempre y no sé, me parece también súper bonita la comparativa. Vamos a escuchar ya su sección. La lengua nos ofrece jardines inhóspitos aún por transitar, y la tarea del filólogo es, y será siempre, de recoger las más bellas flores en forma de voces que emanan de las pocas dueñas de dicha lengua. Con esta frase me encantaría comenzar mi sesión, ya que recoge dos puntos clave que quiero cristalizar en los oídos de nuestros oyentes. El primer punto sería dignificar lo comúnmente conocido como andaluz, y el segundo punto, despojarnos de esa visión prescriptiva que poseemos de nuestra lengua. Seremos más descriptivos y eliminaremos ese falso prejuicio que se manifiesta con el imperativo: habla bien. Si alguna vez te has sentido avergonzado por tu forma de hablar, esta es tu sesión. Mi nombre es Jesús Pérez López y soy estudiante del itinerario de traducción e interpretación más filología hispánica en la Universidad de Córdoba. Recalcaremos numerosos conceptos que nos ayudarán a entender la sesión que me concierne. El primer concepto que me gustaría recalcar sería que es el andaluz, ya que no podemos describir algo sino antes definirlo. El andaluz lo abordaremos como un conjunto de hablas que se enmarca en nuestro territorio.
Sería erróneo tratarlo como un concepto homogéneo debido a la gran variedad de procedencia de voces y expresiones que se recogen en lugares muy diversos de nuestra tierra, teniendo en cuenta además la notable diferencia fonético-fonológica y léxica que podemos hallar en territorios muy concretos de nuestra comunidad. ¿Y qué es la dialectología o geografía dialectal? Bien, estamos hablando de dos ramas completamente distintas. La dialectología es una rama que se encarga de no solo de limitar dichos códigos lingüísticos que nacen de otras lenguas, sino de describir qué reglas y fenómenos se reproducen en todas sus caras: fonética, fonología, semántica, morfología, sintaxis, etc. La geografía dialectal, en cambio, es una rama de la dialectología que se encarga de delimitar isoglosas. Isoglosas son los mapas lingüísticos que señalan las zonas donde se produce ese fenómeno, que ya lo veremos en sesiones posteriores. Gracias a la colaboración de informantes, que son las personas a las que entrevistamos y nos emiten esos corpus lingüísticos. Normalmente suelen ser personas sin una alta formación para que se mantenga un registro un poco más coloquial, ya que una persona con una alta formación puede tener un idiolecto mucho más refinado. Explicado esto, me gustaría hoy enseñaros el léxico rural que se recoge en la zona del Treviño, aquella área limítrofe con Córdoba, Granada y Málaga, donde la gran generalización y mecanización de técnicas de cultivo está haciendo que el léxico autóctono que se empleaba para designarla esté desapareciendo. Esto ha producido un desplazamiento de muchos jóvenes trabajadores que se dedican a otros sectores laborales, debido a la ya inexistencia de estas técnicas. Teniendo en cuenta que esta extracción léxica solo se ha tenido en cuenta el matiz diatópico más que el diastrático, sería injusto no mencionar que el 80% de los jóvenes entre 20 y 25 años que han vivido estrechamente cerca de la atmósfera rural no pueden reconocer dicho vocablo, o en el caso de que les suene o les resulten familiares, no pueden llegar a contextualizarlo. Así que primero os presentaré el léxico de secano y la sesión de la semana que viene os presentaré el léxico de regadío. Lo he dividido en dos partes claramente diferenciables. Primero tenemos la vainilla, que se refiere a la vaina de la hortaliza y de la dehesa. He de recalcar que este léxico es mucho más inestable en la escritura debido a que tiene su carácter oral. Entonces nos lo encontraremos en varios glosarios escritos de distintas formas. Alguna vez que varía una V, o alguna H que desaparece, o algún diminutivo que se escribe con Y, etc. En segundo lugar tenemos el cascabito, que es la vaina del garbanzo. Y a partir de aquí tenemos una gran variedad lexicográfica garbancera. El primer vocablo sería el garbanzo de vena, que sería el garbanzo blanco, tiendo para el cocido, en el que se aprecia una rugosidad de la semejanza de vena. En segundo lugar de esta aventura garbancera tenemos el que más me llama la atención, que es el garbanzo comunista, que es la variedad rojiza del garbanzo menuda que no se emplea para la cocina. Obviamente podemos detectar que es una metáfora con el movimiento político de izquierda. En tercer lugar tenemos la garbanza, variedad del garbanzo de gran tamaño, muy blanca y sabrosa para el cocido. En penúltimo lugar tenemos la semilla, que se refiere a las legumbres, pero a las legumbres tipo beza, haba y garbanzo. Y por último tenemos la raspa. La raspa es un nombre genérico de los cereales que llevan aristas las cáscaras de su grano. Bien, terminando ya mi sesión de hoy, me gustaría plantearos dos preguntas, que será el preludio de la sesión de la semana que viene. ¿Qué decís cuando os preguntan qué lengua habláis? ¿Español, castellano o andaluz? Y sabríais decir por qué. Y la segunda pregunta sería: ¿seseáis, ceceáis o distinguís? ¿Y qué os supone este rasgo? Muchas gracias, un placer serviros y hasta la próxima. Y recordad, hablad sin miedo y sin tapujos. Y esto es todo por esta semana. Antes de irnos, recordamos que nos podéis escuchar en nuestros perfiles de Spotify, YouTube, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast. Y también os pedimos vuestra participación a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que somos @las8puntas en Twitter, Instagram y Facebook. Así que ya, nada más por hoy. Pues sí, muchas gracias por vuestra atención. También me acaba de venir a la mente que en cuanto al reportaje sobre la injerencia en los medios públicos, tenéis en Com Andalucía un mapa en el que se puede ver claramente cómo emisoras privadas como A3 Media, COPE, ocupan el 90%. También en el grupo Prisa.
El grupo Prisa, exactamente, el 90% de las frecuencias que tenemos aquí en Andalucía, entonces quizá podríamos considerarlo incluso oligopolio. Efectivamente, y también, ya que ha sacado Ana este tema, o asumo que... Ya que se ha abierto la caja de Pandora, sí, porque este así. tema no estaba planificado, pero es verdad que hay que sumar un problema más a este que estamos comentando, y es el tema de las emisoras públicas, que como ya Ana ha contado antes en el reportaje, la Junta ha abierto la veda que ya legalmente se puedan privatizar algo que la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018 prohibía de forma vaya tajante. Y bueno, es algo que en nuestra opinión reduce un poco la libertad de expresión y la pluralidad informativa en Andalucía. Pero bueno, turno para vosotros para que nos contéis vuestra opinión sobre este tema y sobre todo los que hemos hablado, ¿no? En nuestras redes sociales, ¿verdad, Ana? Pues sí, afortunadamente ahora tenemos este tipo de medios, digamos, online en el que no nos hace falta un permiso gubernamental para salir a hablar en frecuencia. Y nada, nos vemos en la próxima, aquí como siempre en las 8 puntas. Nos escuchamos pronto.